un poquito en qué situación evidentemente nos encontramos, ¿no? Que como bueno, ya bien ya sabéis, tampoco, a no ser que hayáis estado muy alejados, ¿no?, de la situación de los mercados los últimos días, pues con fuertes caídas. Ahora mismo cotizamos otra vez en la mayoría de los índices españoles, ¿no? Y ahora con la apertura de, bueno, los futuros americanos, más de medio punto porcentual en negativo. Estamos otra vez hoy en los mínimos semanales, tanto el lunes semifestivo como ayer martes, hoy miércoles, pues están siendo días complicados en un movimiento de corrección. Y bueno, pues ahora un poco vamos a analizar, sobre todo desde el punto de vista técnico, porque a nivel macroeconómico no ha cambiado nada. No ha cambiado nada cuando evidentemente la subida que hemos tenido desde febrero y la fuerte caída en las primeras 6-7 semanas del año, ni ahora con la caída. O sea, la situación sigue siendo un poco exactamente la misma, ¿no? Bueno, es verdad que hemos conocido alguna que otra noticia desalentadora, ¿no? Sobre todo por el tema de parte de activos de dudoso cobro en el balance de los principales bancos italianos, que eso es algo que sigue encima de la mesa. Y luego, bueno, pues un poquito el rebote del crudo, ¿no? Que podríamos decir que ha sido lo más destacado, pero a nivel general no ha cambiado nada, ¿no? La Reserva Federal, el discurso sigue siendo un poco lo mismo, incluso diría que todavía un poco más amarrategui, ¿no? A la hora de que ya se plantean dudas, ¿no? De que la reunión del 15-14 de junio se produzca, ¿no?, esta primera subida del año, pero hay dudas. Ya hace unos días, evidentemente, no se subieron tipos de interés la semana pasada, principalmente ya era algo archi conocido por el mercado, pero ahora ya se plantea, ¿no?, que en este mes de junio tampoco suceda, ¿no? Lo que hay que sobre todo comentar que no ha cambiado la visión a largo plazo un poco de los mercados y el foco que tenemos ahora mismo. Y eso, bueno, pues hay que tener un poco también en cuenta a la hora de realizar nuestra operativa o a la hora de seguir nuestra estrategia, sobre todo para aquellos operadores que tengan un posicionamiento más estructural, ¿no?, y menos táctico, ¿no? O sea, menos de corto plazo y más de medio largo plazo, ¿no? Ahí es donde un poco podríamos cambiar, ¿no? Dentro de que en el corto plazo al final siempre se van a imponer más los movimientos de trading, se va a imponer más el aspecto técnico, indicadores técnicos de precio, de volumen, de sobrecompra, de sobreventa, que de un acontecimiento macroeconómico que evidentemente no va a tener un efecto en el corto plazo, pero que no va a cambiar la esencia del largo plazo, ¿no?, en este sentido. Pero bueno, en el largo plazo las cosas no han cambiado, y aunque hemos conocido un poquito de revisión también en el dato de crecimiento de PIB en Estados Unidos hace unos días, que se revisó ligeramente a la baja, es uno de los motivos, ¿no?, por los que el dólar pues sigue sufriendo en una medida bastante importante. Y bueno, pues que el mercado pueda estar diciendo, ya hay muchas voces que dicen lo que hemos comentado ahora mismo, ¿no?, que en el mes de junio la Reserva Federal no se va a atrever a de nuevo hacer una subida de tipos de interés en este nuevo escenario. Y ayer Lockhart, si no recuerdo mal, miembro de la Fed en el distrito de Atlanta, creo, bueno, da igual, esto no es importante, pues ya comentó que había otros factores ahora mismo de riesgo que también estaban valorando, como el tema del Brexit, ¿no? Es decir, un poco, pues parece ser que están poniendo excusas para que esta segunda subida de tipos dentro de la normalización monetaria y primera subida de tipos en este año 2016 se pueda producir, ¿no?, en este sentido. Entonces, bueno, teniendo en cuenta que eso no ha cambiado, pues vamos a ver un poco ahora desde el punto de vista técnico en qué niveles nos encontramos los principales activos, los principales índices, divisas, materias primas, en qué situación están, y hasta dónde, sobre todo, la venta de activos de riesgo pues puede llegar para los próximos días. Vale, perdonar.
Entonces, bueno, la situación sigue estando, bueno, pues un poco delicada o rara. Otra vez se han impuesto, un poco, como comentábamos, ¿no? Los bajistas los últimos, pues, 3-4 días, sobre todo, pues, final de la semana pasada, ¿no? Final del mes de abril, que ha sido un buen mes bursátil, todo hay que recordarlo, pero parece ser que finales de mes, principios de mayo, pues esto de nuevo se está yendo para abajo y con bastante fuerza, ¿no? Vamos un poco a empezar a analizar los principales índices a nivel europeo. Selling May, ¿no? Me comentáis alguno. Bueno, yo ya sabéis que no soy muy de mantras dentro del mercado. Bueno, pues, pero es verdad que estadísticamente, históricamente, pues hay ahí un sesgo estadístico en el que, bueno, pues se podría demostrar, ¿no? Que la época desde mayo a octubre, pues suele coincidir con caídas en las bolsas, ¿no? Con caídas en los mercados. También me comentabais aquí ahora el repunte, interesante detalle, ¿no? Que me comentaba Juan, el ligero repunte de la inflación, que eso es uno de los aspectos que puede favorecer a los activos de riesgo, porque en cuanto un poco repunte de la inflación, aquellos inversores más conservadores que están en renta fija pueden hacer un trasvase a activos de mayor riesgo, como puede ser evidentemente la renta variable, en este caso, incluso el oro, que está repuntando en las últimas semanas, aunque llevaba un poco moviéndose en rango entre la zona de los 1.250, ahora también un poco lo analizaremos. Pero sí, el repunte de la inflación, que bueno, eso un poco también hay que matizarlo, porque por un lado sí que estamos viendo que está repuntando, sí que es cierto que está muy vinculado el repunte al repunte que está teniendo las materias primas, e incluso desde nuestro punto de vista, aunque es verdad que es un efecto, ¿no? Que el crecimiento de precios es un poco más a largo plazo, y teniendo en cuenta el repunte de las materias primas, pues vemos que el crecimiento de los precios sigue siendo lento, o sea, le está costando bastante y sigue habiendo bastante problemas para crear inflación, ¿no? Y para los objetivos del 2% que se marcan los principales bancos centrales de Estados Unidos, de Europa, de Japón. Entonces, bueno, seguimos estando lejos. Bueno, vamos un poco a comentar. Bueno, hoy hemos conocido el dato, ha habido buen dato del ADP, ahora lo comentaremos con los índices americanos para que veáis un poco el efecto que está teniendo, aunque tampoco, viendo cómo se está moviendo el euro dólar en los últimos minutos, parece ser que tampoco se lo ha tomado muy mal el dólar, pero ahora lo echaremos un vistazo. Entonces, bueno, aquí ya lo veis, ¿no? Las últimos, sobre todo de comienzos de la semana pasada, finales de la semana pasada, perdiendo los 10.140 puntos, que ya era una zona importante, y la media de 20, en torno a estos niveles, pues bueno, un poco se han acelerado las ventas y bueno, pues hemos caído prácticamente desde la zona de máximos, pues la friolera de 660 puntos, ¿no? Que se dice pronto, ¿no? En el DAX, en apenas 2 semanas, ¿no? Un poco desde que marcamos máximos, aproximadamente en torno al 20 de abril, ¿no? Bueno, sí que es cierto que técnicamente, si un poco unimos máximos, mínimos crecientes, bueno, pues estamos ahora mismo en esta zona clave de marcando esta directriz alcista desde los mínimos de febrero, en la que, bueno, pues podría ser un resquicio, un argumento en el que pudieran parar las ventas, que por el momento no hay ningún tipo de señal para que el mercado se haga un giro, ¿no? Por el momento el mercado no da ninguna señal de giro, es decir, sigue las ventas, hemos perdido los mínimos del lunes, hemos perdido los mínimos del martes, o miércoles perdió los mínimos del miércoles, es decir, estamos cada día haciendo mínimos nuevos y perdiendo pues los mínimos del día anterior y los cierres del día anterior, es decir, una tendencia bajista de corto plazo absolutamente de manual, ¿no? Este argumento sí que podría ser un argumento en el que, bueno, pues en estos niveles, en torno a esta zona de los 9.850, 9.800, bueno, pues podría, ¿no? Una especie de argumento para que el mercado se dé la vuelta, ¿no? Pero repito, ¿no? Bueno, señales en el corto plazo de cambio de tendencia no hay mucho. Aquí veis el MACD, que evidentemente pues ninguna señal nos da el indicador.
el RSI tampoco nos da grandes señales de que el suelo, evidentemente, de mercado esté finalizando, ¿no? Aunque bueno, yo como primer nivel, lo que os comento, ¿no? Los 9.850, 9.800, lo vigilaría, bueno, pues por si ahí el mercado por lo menos pudiera, ¿no?, parar las ventas de los últimos 10 días aproximadamente y pudiera experimentar un pequeño rebote, ¿no? Sería el primer nivel que vigilaría, que más o menos es de los niveles en los que nos encontramos, ¿no? Si no, ya prácticamente la siguiente zona la tendríamos relativamente lejos, ¿no? En torno otra vez a la zona de los 9.500, ¿no? Es decir, estaríamos hablando que todavía unos 300 puntos de caída le podría quedar al DAX. Y además empeorar muchísimo el aspecto técnico, ¿no? Ya un poco perder esta zona, pues ya estaríamos hablando que esta estructura a nivel técnico de rebote, pues sufriría un mayor deterioro, ¿no? Entonces, bueno, 9.850, 9.800, yo creo que soporte de corto plazo, en el que, bueno, el mercado podría experimentar desde el punto de vista técnico algún que otro rebote, y luego el siguiente nivel sería los 9.500, 9.550, que fueron estos mínimos que marcamos a finales del mes de marzo, ¿no? En este sentido, ¿no? Fue, de hecho, la corrección que tuvimos en marzo, a finales de marzo, con esta de finales de abril, bueno, veis que tienen similitudes, ¿no? La de final de marzo con la de final de abril, ¿no? Vamos a ver si evidentemente aquí no hay catalizadores, ¿no? Como os comentado el mercado, los resultados empresariales que vamos conociendo, pues hemos ido de más a menos, ha sido un poco efecto aspirina, como digo yo. Empezamos muy bien con un muy buen tono de los resultados en Estados Unidos y que sobre todo tuvieron un gran efecto el sistema financiero americano, y a medida que hemos ido conociendo mayores resultados, pues la verdad es que datos de la banca europea, que quitando excepcionales sorpresas, igual que compañías energéticas, grandes petroleras, ¿no? O sea, aquellos sectores que pesan más dentro de los índices, pues tampoco es que nos haya dado muchas alegrías, ¿no? Y tampoco ha servido, pues, una especie de catalizador para que el mercado en el corto plazo se pueda dar la vuelta, ¿no? Entonces, bueno, repetimos, 9.850, 9.800, desde el punto de vista técnico podría ser un nivel en el que el mercado podría darse un pequeño rebote, una pequeña vuelta para volver a la senda alcista, y la pérdida otra vez de mínimos diarios de estos niveles que comento, pues prácticamente ya nos dejaría pues un escenario de caída hasta los 9.550, ¿no? Aproximadamente, ¿no? Que es lo que estaríamos hablando. De hecho, vemos en el corto plazo, sí, que la caída prácticamente se experimentan pequeños rebotes, pero bueno, no hay por el momento ninguna señal de que se esté formando un suelo, ¿no? Ni en el corto, ni en un gráfico diario, ni horario, ni de 30 segundos, ¿no? En este sentido. Bueno, esto en cuanto al DAX, que era uno de los índices que mejor lo estaban haciendo a nivel europeo. Vamos a comentar ahora el Eurostock. Ya comentamos que el Eurostock había tenido un fallo desde el punto de vista técnico en algo alarmante, y en el que, bueno, habíamos el gráfico conformado dos máximos descendentes sin conseguir alcanzar la zona de los máximos del mes de marzo, ¿no? Es decir, los máximos de abril no alcanzaron los máximos de marzo, ¿no? Como aquí vemos, ¿no? Esto es un fallo en el que unimos dos máximos decrecientes y el mercado, pues totalmente también escopetado, ¿no? Perdiendo su media de 20 en torno a la zona de los 9.970 aproximadamente, y bueno, pues a punto de cerrar este hueco, este fuerte hueco que tuvimos también en el mes de abril, a principios del mes de abril, y prácticamente, bueno, pues camino de esta directriz alcista que marcamos desde principios de febrero, ¿no? Donde podría ser, bueno, pues un posible objetivo para que el Eurostock tenga una vuelta, ¿no? Pero al final el planteamiento es lo mismo, ¿no?
No hay un suelo en el corto plazo que veamos desde el punto de vista técnico, ni ningún catalizador a nivel fundamental que pueda cambiar la tendencia, aparte de noticias sorpresivas. Y lo normal es que, bueno, pues continúe las ventas como mínimo hasta la zona de los 9.850, ¿no? Como poco, posiblemente, ¿no? En ese sentido, ¿no? Es decir, en el corto plazo, por el momento, al igual que en el DAX, y después de perder los 2.900 puntos, no da ninguna señal de giro, ¿no? Entonces, bueno, los 2.800, 2.850, allá se podría estimar o tener a lo mejor alguna orden buy limit para buscar un poco el rebote en esos niveles, ¿no? Pero bueno, tendencia bajista, ¿no? Por el momento bastante claro y no parece que aquí pueda finalizar por el momento, ¿no? Aquí estamos ahora mismo, ¿no? Un poco según los niveles de Fibonacci, después del impulso, ¿no? del mínimo anterior que tuvimos, pues nos estamos colocando ahora en el 61,8, ¿no? Que es un nivel clave. Ya paró en el 38,2, el 50 prácticamente ni se tomó un respiro. Y bueno, pues a ver aquí sí podría funcionar, ¿no? Pero bueno, por el momento, repito, poca señal de suelo, ¿no? En el DAX esto no lo hemos comentado, pero bueno, también se encuentra prácticamente en el 61,8% de caída desde el anterior impulso, ¿no? Aquí lo veis, ¿no? Que eran los 9.875, ¿no? Tirando los niveles de Fibonacci. Y en el resto de Europa igual, ¿no? Nos vamos al IBEX 35 y veis que un poco la película pues no cambia, ¿no? Es verdad que aquí tiene unos mínimos y nos acercamos a la zona en torno a los 8.600, perdón, que coincidiría, pues como comentábamos, ¿no? Con esta directriz alcista desde los mínimos de febrero, en el que ahí el mercado, bueno, pues también podría hacer un giro, ¿no? Y tener posicionado alguna orden pendiente de buy limit, ¿no? Por el momento, ¿no? Entonces, bueno, vigilaría ese nivel, 8.600, y en el caso de que perdamos los 8.600, pues bueno, pues está clarísimo, ¿no? El siguiente nivel estaríamos hablando posiblemente de que el mercado, al igual que en el DAX, que en el Eurostock, pues puede experimentar en el IBEX una caída adicional de unos 400 puntos, ¿no? Hasta el mínimo en torno a los 8.250 puntos que vimos en marzo de este año, ¿no? Que fue la corrección que tuvimos dentro de este movimiento alcista que llevamos desde febrero, ¿no? Ya lejos de los 9.200 que vio, ¿no? Aquí si os dais cuenta, a diferencia del Eurostock, el IBEX hizo una especie de falsa ruptura, haciendo un máximo por encima, un máximo creciente por encima del máximo relativo anterior, que era ese marzo que hicimos, ese máximo que hicimos en marzo. Y bueno, es verdad que el aspecto técnico no era tan preocupante, ¿no? Como podía ser el del Eurostock, ¿no? También muy arrastrado por los valores italianos que no lo estaban haciendo bien, principalmente el sector financiero, ¿no? La industria bancaria, ¿no? Entonces, bueno, sí que es cierto que aquí vivió una especie de falsa ruptura para de nuevo irse para abajo, ¿no? Y bueno, pues al final en los principales índices europeos volvemos a lo mismo, ¿no? Es decir, aquellos valores con una mayor correlación con el mercado, con una mayor beta, en este sentido, pues sufriendo más, ¿no? Los bancos, algún valor de utilities, también valores relacionados con la energía, aunque ahora están aguantando un poco mejor con el repunte de las commodities, pero bueno, un poco la misma historia, y aquellos valores que lo están haciendo un poco mejor, dentro que hay pocos, pues siempre pues valores un poquito más defensivos, ¿no? Ebrofood, Viscofan, Inditex, aunque bueno, pues también han sufrido estos días, pero siempre estos valores en sectores menos cíclicos, más defensivos, pues lo hacen mejor, ¿no? Lo que pasa que, claro, que tienen menos peso por lo general en los principales índices, no solo en el IBEX.
Bueno, en el CAC igual, ¿no? Una especie aquí de doble techo, los 9,440. Perdimos la directriz desde los mínimos de febrero y bueno, pues también parece que el CAC francés tenga un objetivo o un siguiente nivel en la parte inferior de los 4.200, ¿no? En los mínimos de finales, principios de abril, finales de marzo, ¿no? Esta sería la zona en la que el CAC podría apoyarse y aquí, bueno, pues por lo menos en el corto plazo, ¿por qué no la posibilidad de experimentar algún rebote y como una posibilidad de trading, como una posibilidad de idea de trading, pues, bueno, pues podría ser perfectamente planteable, ¿no? Bueno, ya por finalizar el otro principal índice, el italiano, al igual que el Eurostock, ya comentamos que era el que más estaba sufriendo, igual, ¿no? Máximo decreciente respecto al máximo de marzo, mala señal, solamente de los principales índices europeos veis que el Mid-Bell italiano es el que peor lo está haciendo de los principales 4 países, de España, Francia, Alemania e Italia, que son las principales bolsas. Y bueno, pues también perdió su media de 20 y ahora mismo, bueno, pues con un poquito de mayor recorrido, ¿no? Un objetivo más a largo plazo, que sería los 16.400 puntos, ahora mismo, pues alejados, ¿no? Estamos a unos 1.100 puntos por encima. Y bueno, en el corto plazo tiene aquí unos mínimos. Hoy, por ejemplo, la bolsa italiana está aguantando mejor. Veis que no ha perforado los mínimos de ayer, que eran los 17.500. Y bueno, pues en el corto plazo ahí parece ser que está aguantando más haciendo ese suelo, ¿no? Pero bueno, si siguen cayendo, como siempre digo, ¿no? Son índices en un mercado globalizado que están marcados por las principales acciones a nivel mundial y los principales mercados, y si sigue cayendo el DAX, el Eurostock, la bolsa americana, evidentemente los 17.500 del Mid-Bell también caerán, el futuro, y aumentarán las posiciones bajistas tras la pérdida de estos niveles, ¿no? De los mínimos diarios en los 9.500 en el caso de que esta zona se perfore, ¿no? Entonces, bueno, es un poco la dinámica, ¿no? De los últimos 10, 8 días, desde finales de mes. Al hilo otra vez de repunte, ¿no? Pequeño repunte de los bonos. Aquí tenemos el precio del Bund otra vez rebotando ligeramente. A esperar un momentito. Vamos un poco a acotar el precio. Buen rebote aquí del Bund desde la zona de 161, veis ahora mismo un poco que el precio se está achatando, se está congestionando, un poco a la espera de una futura ruptura, ¿no? El Bund ya sabéis, evidentemente, un mercado con una gran liquidez, el futuro del bono alemán, un mercado de renta fija que siempre adelanta los movimientos, porque es un mercado que está bastante más institucionalizado, ¿no? que el mercado de renta variable, más abierto para inversores minoristas, y que siempre adelanta movimientos, ¿no? Todo lo que sea compras de bonos y protección de riesgo irá unido a ventas en las bolsas y viceversa, ¿no? Todo lo que sea venta de bonos será un poco, bueno, pues que el mercado sale de estos futuros o activos de renta fija para intentar buscar un poquito más de rentabilidad y un poquito más de riesgo, ¿no? Y eso, bueno, pues momentos de aversión por el riesgo, pues lo que hemos vivido, ¿no? Un repunte ahí de una figura y pico del futuro del bono alemán a 10 años, ¿no? Ya sabéis, esa correlación normalmente inversa, aunque ahora mismo prácticamente todos los mercados, ¿no? Pero si hay un mercado que se encuentra realmente intervenido, pues es el mercado de renta fija, ¿no? Directamente, sí que es cierto que el Banco Central Europeo no compra futuros del Bund, pero sí que evidentemente compra bonos y ahora va a comprar bonos corporativos sobre todo a los principales bancos, que son los que están llenos de bonos en su cartera de activos, ¿no? Cuando la cosa se puso fea hace 4 o 5 años con el riesgo del Grexit y la crisis de deuda, entonces es un mercado totalmente intervenido, ¿no?
por la actuación del Banco Central, ¿no? Que es el que se está dedicando desde hace más de un año a comprar bonos directamente gubernamentales y ahora mismo también corporativos, ¿no? En este sentido. Y esto pasa igual en Japón. En Japón no solo compra el Banco Central, no solo ha dado el mandato de que se compren bonos con la famosa QE, sino también tienen bolsa, ¿no? Tienen activos de renta variable en la cartera de sus principales fondos de pensiones, sus principales fondos, ¿no? Grandes fondos de inversión. Bueno, esto es un poco Europa. Bueno, por acabar, el FTSE, que aunque no tenga digamos, y no cotice en euros, bueno, pues ahora mismo también bastante en el ojo del huracán, ¿no? Con el rebote que ha experimentado un poco la libra en los últimos días y un poco la caída de las bolsas, al igual, las bolsas están muy correlacionadas, también arrastrada. Y bueno, pues en esta zona aquí veis de mínimos, ¿no? En torno a la zona de los 6.000 puntos, pues es un poco la zona en la que podríamos esperar un pequeño repunte, ¿no? En esos niveles, como un posicionamiento de rebote, como un posicionamiento de trading, ¿no? En la zona de los 6.000 puntos, que pueda llegar en las próximas horas o los próximos días, ¿no? Ya en el caso de que este nivel se pierda, aquí ya prácticamente, bueno, pues un poco saltarían las alarmas y prácticamente habría un camino libre hasta los mínimos de febrero, ¿no? Porque aquí veis ya que la estructura alcista desde febrero, pues ya la hemos perdido, ¿no? Tras perder la zona de los 6.200 que teníamos aquí marcado. Pero bueno, es un argumento que en el corto plazo, si realmente llega a los 6.000 puntos, no puede ser una mala zona, ¿no? Para tener en cartera el índice británico, principalmente porque si se sigue la argumentación y las encuestas siguen un poco favorables, ¿no? O vayan un poco favorables al no Brexit, a no la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, pues ahí sí que es cierto que esto seguramente acompañará el efecto divisas y grandes fondos que estén comprando pues compañías británicas que también puedan ser beneficiadas por el tipo de cambio, ¿no? Porque la libra ha sido muy perjudicada y muy dañada a principio de año y ahora, bueno, pues está experimentando un fuerte rebote los últimos días, ¿no? Ya lo comentamos que estaba siendo seguramente con el yen, pues la divisa estrella, ¿no? Desde principio de año, la que más movimiento está experimentando. Bueno, esto es un poco en Europa, trasladado al mercado Forex. Vamos a ver un poco qué está haciendo el euro. Bueno, el eurodólar ya lo conocéis todos, ¿no? El eurodólar, pues... Sí, ahora vemos... ahora todas las preguntas, como siempre hago, ¿no? Sobre todo para quien no conozcáis un poco el formato del seminario, siempre al final dejo 2, 3 minutitos, 5, para que me preguntéis cualquier cosa y lo vemos si ha faltado algo por analizar. Entonces, el euro, ¿qué ha ido? Bueno, pues el euro se ha movido al alza, mientras las bolsas, sobre todo se ha movido al alza con el dólar, mientras las bolsas han bajado durante estos días. Y hemos vuelto pues a esta zona de máximos, pues de los últimos, desde abril del año 2015, ¿no? Del año pasado. Yo lo sigo diciendo, ¿no? Desde el punto de vista estructural, aunque en el corto plazo otra vez nos hayamos metido en la zona de 1.15, incluso en la zona de 1.16, que hemos llegado a marcar máximos. Es verdad que la vela que dejó ayer el euro-dólar, bueno, pues tiene unas fuertes implicaciones, por lo menos de que haya una corrección a la baja en los próximos días, pero yo siempre he dicho que estos niveles son más, de forma estructural, repito, desde un punto de vista macroeconómico, son más de venta que de compra. En este sentido, es decir, mantener compras en 1.15, pues yo creo que los próximos meses tiene más sentido que comprar en estos niveles, ¿no? Otra cosa ya es hasta dónde pueda llegar. Yo creo que por debajo de 1.10 no le interesa mucho a los americanos que se encuentre el tipo de cambio, ni quieren que se aprecie en exceso.
pero bueno, yo creo que estos niveles son más para vender euros y comprar dólares que viceversa, ¿no? Y la fuerte apreciación del euro contra el dólar los últimos días, bueno, pues es lógico que por lo menos con un posicionamiento de trading esto, digamos, retroceda un poco los próximos días hasta la zona pues de 1.14, 1.14 y medio, bueno, pues tiene su sentido, ¿no? Tendría, o por lo menos tendría que tener su sentido. Respecto al resto, igual, ¿no? Prácticamente subiendo con todas, el euro, igual que el yen, pues lo está haciendo bastante bien estos días. Aquí lo veis, igual que hemos tenido una fuerte subida respecto a una fuerte bajada desde principios de abril, todo el mes de abril, del euro frente a la libra, con una fuerte apreciación de la libra, en los últimos días pues un poco ha cambiado, ¿no? Es decir, la libra ha parado estas subidas, otra vez ha vuelto a mostrar debilidad y bueno, pues eso ha marcado que haya hecho un mínimo muy relevante en la zona de los 0,77 y desde aquí haya rebotado, ¿no? Vamos a ver hasta dónde puede llegar este rebote, que bueno, pues va a estar muy marcado también por lo que ocurra con la libra y con las declaraciones sobre el Brexit, ¿no? En este sentido. Y nosotros, a día de hoy, evidentemente, seguimos apostando por que Gran Bretaña, por todos los intereses que hay por el medio, pues siga perteneciendo en la Unión Europea, con condiciones que ya ha puesto y muchas, pero sigue siendo un poco el escenario principal, ¿no? Entonces, cualquier movimiento del mercado que daña a la libra en exceso, pues desde nuestro punto de vista creemos que es una oportunidad de trading para tener libras en cartera, ¿no? Y para tenerlas respecto a divisas, pues que pensemos que lo pueden hacer peor en el corto plazo, ¿no? Por ejemplo, como el dólar australiano, ¿no? Que esta semana ha bajado de nuevo tipos de interés. Ya sabéis que la bajada de tipos de interés tiene un efecto negativo en la propia divisa. Incluso respecto al dólar también, ¿no? Que sigue mostrando bastante debilidad, ¿no? Pero bueno, como veis, sobre todo, comportamiento alcista del euro, incluso frente al yen, en los últimos 3-4 días y una de las divisas que mejor se lo está haciendo, ¿no? De hecho, aquí veis que una posición de dos divisas que lo están haciendo de forma, bueno, lo están comportando más o menos fuerte los últimos días, aunque evidentemente mucho más fuerte el yen que el euro, ¿no? Aquí veis la tendencia clara, ¿no? Que lo está haciendo bastante peor el yen que el euro. Pero bueno, yo creo que la zona de 122, si el mercado otra vez vuelve a rebotar, pues yo creo que es un nivel que ya lo ha hecho mínimos en 3 ocasiones. Yo creo que es un nivel más para comprar y para apostar ahí un rebote del euro frente al yen que para vender, ¿no? Desde mi punto de vista, ¿no? Parece ser que aquí podamos estar haciendo un suelo pues desde prácticamente febrero de este año, ¿no? Y yo creo que el 1.22 no va a ser fácil en el euro yen que lo perfore a la baja, ¿no? Entonces, bueno, es un poco el principal comportamiento del euro respecto al yen, respecto a la libra, respecto al dólar en los últimos días, que han sido bueno, con bastante fortaleza, ¿no? Bueno, vamos ahora con los índices americanos. Bueno, pues también mala pinta, ¿no? Hemos perdido la media de 20 sesiones del último mes, que la teníamos marcado en torno a la zona de los 2,70. Hoy de nuevo una vela bastante negativa, perdiendo los mínimos de ayer, la apertura del lunes, perdiendo los mínimos semanales y los mínimos de la semana pasada. Y bueno, pues ahora mismo todo parece indicar que tiene un siguiente objetivo en la zona de los 2,30, ¿no? Donde, bueno, pues aquí podríamos interpretar de que el SP500 tuviera un pequeño rebote, ¿no? Pero bueno, pues se ha calmado un poco y desde la zona de máximos en los 2100, pues parece ser que el mercado en el corto plazo, llegado a estos niveles técnicos, ha optado de nuevo para vender, ¿no? Dentro se mantiene la estructura alcista por el momento, desde un punto de vista técnico, y yo ahora mismo esperaría la zona de los 2030 para ver evidentemente cuál es la reacción del precio en estos niveles, ¿no? Si evidentemente experimenta un rebote, bueno, que podría tener cierto sentido. El Dow Jones parecido, ¿no?
ahora mismo cotizando en los 17.550 por debajo, perdiendo mínimos semanales. También, bueno, pues parece ser que va lanzado a la baja hasta los 17.400, ¿no? Que 140 puntos como mínimo hasta este siguiente nivel clave, pues los va a hacer, ¿no? A no ser que haya una sorpresa, como comentábamos, ¿no? El mercado en el corto plazo no se aprecia ningún tipo de suelo y lo normal es que sigan las caídas, ¿no? ¿Hasta qué niveles podríamos ver donde puede haber un parón? En el caso del Dow Jones, los 17.400 que tengo aquí marcado. Aquí tenéis, ¿no? Repuntando la volatilidad en torno a la zona de 17, cercano a los máximos de los últimos, de las últimas 2-3 semanas. Y bueno, pues rebotando desde la zona de 15, ¿no? Bueno, pues evidentemente lógico, ¿no? El mercado otra vez protegiéndose, vendiendo riesgo, la volatilidad aumenta, ¿no? En este sentido lo vemos de forma bastante clara con el VIX, ¿no? Los bonos igual, repuntando el T-Note americano, que es el homólogo del Bund alemán, pero en Estados Unidos. Buen rebote desde la zona de 1,29 y bueno, en principio podría seguir teniendo recorrido en esta congestión de la renta fija, en el que parece ser que está un poco lateralizado y consolidando desde prácticamente principios de este año, entre la zona de 130 y 128, 131, 132, en esos 5 puntos del futuro del T-Note. Y bueno, veremos, ¿no? Pero un poquito seguramente en el corto plazo de recorrido, si sigue un poco la inestabilidad y las ventas, que es lo que parece que nos va a deparar hoy, posiblemente esta semana, si no cambia el asunto, pues podría tirar un poquito más para arriba también los bonos americanos, ¿no? Y evidentemente se compra bonos, baja la rentabilidad de los mismos. Ya sabéis esa relación inversa entre el precio de los bonos y la TIR de los mismos, ¿no? Las rentabilidades. Bueno, vamos a ver un poco el dólar, lo que comentamos, ya lo hemos dicho, ¿no? La debilidad presente del dólar en los últimos días respecto al euro dólar, ya lo hemos comentado. Y bueno, pues resto a las principales divisas, el dólar yen otra vez hizo un pullback bastante claro, ¿no? En el mes de abril, otra vez hasta la zona de 111 y bueno, pues prácticamente en 2 días, desde cuando Japón tuvo su última reunión del Banco Central, en la que la verdad se lo tomó bastante mal el mercado y eso pues provocó una compra masiva otra vez de yenes, una fuerte fortaleza del yen, a falta evidentemente de nuevas noticias de política monetaria, ¿no? Ya sabéis que Japón tiene un cuadro económico ahora mismo pues en recesión, está creciendo otra vez en negativo, la inflación tampoco la sigue creando, sigue con el mismo problema de siempre y bueno, pues evidentemente el Abenomics que puso en marcha ya hace unos cuantos meses el primer ministro Abe y su gobernador del Banco Central Kuroda, por el momento pues el efecto no está teniendo el deseado, ¿no? Entonces, bueno, otra vez en zona de mínimos de 106 y bueno, pues evidentemente va a estar muy vinculado a lo que ocurra con los datos de empleo de los non-farm payrolls esta semana, ¿no? Lo que haga el dólar, el billete verde, ¿no? Hoy los datos del ADP han sido malos, aunque tampoco está afectando de manera importante al dólar, como comentamos en el corto plazo, pero los datos de empleo serán fundamentales, ¿no? Como los datos de empleo sean también malos, se va a alejar todavía más la subida de tipos de interés y va a ser doblemente malo para el dólar, ¿no? Porque el dato va a ser malo y porque la subida de tipos seguramente se va a alejar, ¿no? Y eso, bueno, pues podría ser incluso que la zona de mínimos
estos días, en la zona de 106, pues, ¿por qué no lo volvamos a perder, ¿no? Estará muy vinculado a lo que ocurra con los non-farm payrolls esta semana, ¿no? Aquí con el dólar igual, ya comentábamos, ¿no? El rebote de la libra de los últimos días, que la había llevado otra vez a la zona del cable de 1.4647, y en los últimos 2 días en esta zona de resistencia se ha vendido, ¿no? Es decir, ha sido aquí bastante interesante como una posición de trading, en la que otra vez lo ha mandado a la zona de 1.45, en la que estamos cotizando, y bueno, pues ahora marcamos como referencia, ¿no? La zona de 1.4647 como resistencia a estos máximos que marcamos en enero, ¿no? Y que también hemos marcado en los últimos 3 días, en la zona de 1.46,5 aproximadamente, y que puede ser de nuevo pues una zona interesante pues para, en el caso de que llegue, para vender libras y comprar dólares, ¿no? En este sentido, ¿no? Es decir, apostar a una mayor debilidad de la libra respecto al dólar. Para que, claro, ahora mismo es de forma estructural, va a estar más movido por los datos que ocurran, sobre todo pues por todos los eventos que tiene por delante la Gran Bretaña con la libra y, bueno, pues Estados Unidos, ¿no? Con todas las dudas que hay sobre la subida de tipos en junio. Bueno, y aquí tenemos que lo quería comentar, el dólar australiano, el AUD contra el yen, en el que, bueno, pues lo tenemos aquí en una formación rectangular para los amantes del chartismo, desde la zona de 86,32 en 4 días, evidentemente totalmente vinculado con la bajada de tipos, ha ido otra vez a la zona de soporte de 79,72, es decir, tiene un comportamiento técnico bastante agradecido para operar o para verlo, y bueno, pues vamos a ver si esta zona, por lo menos en el corto plazo, experimenta un pequeño rebote, ¿no? Es decir, nivel clave en este cruce, que hay que estar pendiente, ¿no? Pendiente a que si los 79,70 se pierde para implementar posiciones bajistas, o incluso, ¿por qué no? Pues de nuevo ver un suelo en estos niveles que ya funcionaron como soporte para buscar un rebote en esta zona de los 80, 79 largos, ¿no? En el dólar australiano contra el yen. Bueno, pues es un poco el principal movimiento de las principales divisas, ¿no? Que hemos tenido durante estos últimos días, ¿no? En este caso. Bueno, un poco por terminar, también, bueno, ya hemos comentado un poco también el movimiento de gran fortaleza del yen. Ya sabéis, evidentemente, cuando el mercado vuelve a rechazar el riesgo, el yen es uno de los activos refugio por excelencia. Hoy la bolsa japonesa está cerrada, pero bueno, también, aquí lo veis, sufriendo en los últimos días en este rango, ¿no? Que podríamos un poco también identificar, que no llegó a superar esta zona de los 17.700, no llegó a los 18.000 puntos. Y bueno, pues ahora mismo en la zona de 16, que vamos a ver si aguanta, pero también, ¿no? La misma idea que las principales bolsas, ¿no? En el corto plazo no se aprecia suelo. Entonces, bueno, lo normal, hasta que no haya un suelo por lo menos de corto plazo, que continúen las ventas en el principal índice nipón. Y bueno, pues todo ello de los últimos días pues acompañado con el rebote de las materias primas, ¿no? Parece que el mercado está un poco descontando ya un precio superior al que está cotizando, en torno que veamos los 45, 50 dólares el barril en los próximos días. Vale, perdonadme. Entonces, bueno, parece ser que el mercado descuenta eso, un barril de petróleo en la zona de 45, 50 en el corto plazo. Aquí hemos hecho mínimos, interesante movimiento de hoy. Que vamos a marcar un mínimo relevante de corto plazo, que son los 43.40 aproximadamente, 43.50, desde donde el cual
está experimentando otra vez el crudo, bueno, con bastante fuerza, prácticamente de $1 el barril en las últimas horas, ¿no? Esto, bueno, nos puede estar dando una señal de que haya hecho un mínimo relevante en el corto plazo para de nuevo atacar la zona de máximo, ¿no? Es decir, el petróleo otra vez con un fuerte sesgo alcista, por lo menos para los próximos días, ¿no? Y para de nuevo atacar la zona de máximo, ¿no? La mayoría de las materias primas. El oro igual, destacado movimiento, ya lo comentamos. Ya acoté este rango entre los 2.272 y los 1.200. Rompimos la semana pasada estos niveles. Ya os decía que el pequeño repunte de la inflación, el mercado estaba descontando pues esta otra vez compra del oro en el corto plazo, pues en un escenario como en el que estamos, que hay un repunte del oro en las próximas semanas, los próximos meses, bueno, pues es un escenario que puede ser planteable perfectamente, ¿no? Y además, repito, esta ruptura de este nivel clave, bueno, pues nos deja pues un escenario, un objetivo en torno pues a la zona de los 1.300, un poquito por encima, ¿no? Sería un poco el objetivo que tendría el oro para los próximos días, para las próximas semanas. Entonces, bueno, esa es un poco en general, ¿no? La visión global de los mercados. No hay suelo de las bolsas en el corto plazo desde los máximos que hicimos a finales de abril. Vigilar esos niveles que he comentado donde podría experimentar algún rebote, la mayoría de las bolsas. La libra cortando un poco la subida de los últimos días, el dólar australiano con el recorte de tipos a la baja, el dólar sigue estando a la baja, el euro haciéndolo bien, al igual que el yen. Entonces, bueno, es un poco la principal visión, y luego las materias primas pues siguen rebotando, ¿no? Rompiendo la barrera de los 1.275 el oro, el crudo rebotando bien durante el día de hoy con esos mínimos que he comentado, y bueno, pues en principio es un poco la visión global de esta afternoon meeting de hoy, miércoles 4 de mayo. Ahora voy a dejar, que ya me quedo como siempre un poco sin tiempo, un par de minutitos o dos para que me preguntéis, o las preguntas que queden en el aire, y ir resolviéndolas, y ya pues si no damos por finalizado el webinario de esta tarde. Bueno, veo que no hay más preguntas. Pues nada, pues por mi parte es todo. Como siempre digo, muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia. Nos volvemos a ver el lunes de la semana que viene, miércoles, ¿no? Como todas las semanas, afternoon meeting a las 3 de la tarde. Y nada más, que tengáis una muy buena tarde. Bueno, tenéis mi contacto, ya sabéis que es borja.rubio@xtb.es, borja.rubio@xtb.es, para cualquier cosa que necesitéis. Y nada más, muchísimas gracias por la asistencia, que tengáis una muy buena tarde y muy buen trading. Un saludo a todos.